Bueno, yo soy Susana Díaz, soy directora del documental de Super Sordo. El documental retrata el movimiento, o sea, retrata una banda subterránea de los años 90, Super Sordo, que fue bien famosa en el underground, pero muy poco cubierta por la prensa, y se generó algo así como un mito sobre la banda, sobre todo por la potencia que tenían en vivo. Entonces el documental recoge o trata de documentar el sonido de la banda a través de los registros en vivo, y ellos mismos empiezan a contar más o menos la historia de su producción, y después también es tratar de, como es un documental sobre el sonido de la banda, después a cómo ellos se destruye la banda en el fondo, y cómo ellos siguen otros caminos musicales súper diferentes, digamos, desde la electrónica y desde la música experimental, y los otros dos más rockeros, digamos, el metal y un post-rock. Entonces, de eso más o menos se trata el documental, de eso se trata. Porque iba a las tocatas de ellos. Fui una vez a una tocata de ellos y me gustó mucho porque tenían mucha potencia en vivo, que era muy raro en esos años encontrar bandas que sonaran tan bien en vivo. Y eso me impresionó, aparte que me gustaba un poco la mezcla del sonido que tenían, porque no era algo medio híbrido, no era punk, no era metal, pero era como bien experimental para la música, y creo que la música va a marcar el devenir generacional de una época. Y en el caso mío me marcó todo lo que fue el underground en los 90. Yo tenía, no sé, 18 años en ese tiempo, y comprendí a través de lo de Super Sordo la potencia de un sonido, y también de la entrega de una banda en el fondo, que tocaba en cualquier parte, era lo mismo, el de hecho de hacer música. Y por eso quise hacer una trilogía en el fondo sobre música de los 90. También por retratar lo importante que es el sonido para las generaciones, para los jóvenes, que van marcando también la vida, situaciones cotidianas y todo. Es como una banda sonora de la vida. La segunda habla sobre hardcore, que fue un movimiento bien interesante en los años 90, porque eh, claro, ellos venían como de toda una onda punk, pero en el fondo era gente de clase alta, y gente también de otros barrios, que clase media baja y más pobres, digamos, pero todos tenían en común un deseo, un gusto por la música, y todos se juntaron, se agruparon, y no había clases sociales. En el fondo era un movimiento súper unificado y de autogestión, y eran cabros chicos, 16 años, y con una concepción de hazlo tú mismo, que es un poco lo que yo heredo en ese sentido, de hacer un documental autogestionado, y también producir el disco uno mismo, con los amigos, como sea, que se distribuya de una forma independiente en el fondo. Y el último es del sello Ojo de Apolo, que fueron los primeros en hacer música abstracta o experimental en los 90. Solo música electrónica, y también es un grupo de gente que tocaba para nadie, o sea, 3 personas en una sala, y me parece interesante cerrarlo también con una... Y que justamente el fundador de ese sello es el baterista de Super Sordo, que no tocó más batería. Y que tampoco quiso dar entrevistas en el documental ni nada, porque reniega mucho del sonido de Super Sordo incluso. Bueno, sobre todo a la gente que le gustaba Super Sordo. Y bueno, lo que yo espero es que puedan ver imágenes, porque hay algunos que ni siquiera nunca fueron recitales ni nada, es como acercarse un poco a la música de Super Sordo, más que nada. Bueno, es que igual el documentar en general es nostálgico. Uno hace documentales por nostalgia. Eso me di cuenta cuando terminé sobre todo esta película, que es nostalgia, porque a mí me gusta mucho el documental de observación, pero no hago eso, hago retrospectiva con fotos, imágenes y el pasado. Entonces es un poco por eso, por nostalgia. Yo creo que también es la nostalgia de las personas por Super Sordo. O lo que puede pasar con hardcore también, la nostalgia de otro tiempo, de otra época, que el devenir de las circunstancias políticas y sociales hacen que no se genere tanto, o con la misma potencia. Porque antes sí que no había medios, ahora hay internet, hay otros factores, pero las ganas sobre todo.